Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En este capítulo de Naturaleza Paraguay, conoceremos más a fondo a la charata, ave que habita los bosques húmedos y poseedor de un inconfundible y tremendo grito. En cuanto a la flora, el jacarandá o caille popete, árbol ornamental de bellísimas flores, será nuestro elegido para su estudio en este capítulo. Y el destino turístico tendrá como inspiración a nuestra rica historia paraguaya. Nos vamos a la Villa Militar de Isla Poí. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Hortalis canicolis. Español: charata. Guaraní: yacúcarahuatá. El yacúcarahuatá o charata es una especie de ave galliforme de la familia Crassidae, que habita en el Chaco de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, en bosques y sabanas de tipo chaqueño. El término charata deriva del quichua. Charchay, en quechua, es el niño escandaloso, gritón, y esta ave va en pareja, grita fuertemente cuando vuela y se posa nuevamente, de ahí ese nombre deformado con el tiempo. La charata es un ave que habita en bosques húmedos y secos, vive en grandes grupos, duerme en perchas de árboles y por sobre todo produce un inconfundible y tremendo ruido. Se la conoce además por otros nombres como chachalaca de Chaco, pava charata, aracuá, arancuá, guacharaca, faisán, pava del monte, achalaca o mamaco. La charata es un ave que mide de 50 a 60 centímetros de pico a cola y puede llegar a pesar aproximadamente 1 kilogramo. Posee una cabeza, cuello y pechos cenicientos con el dorso marrón oliváceo. Su vientre y rabadillas son acanelados. Goza de una larga cola gris olivácea con rojizas plumas externas. Por el formato de sus alas, relativamente pequeñas y redondas, precisan batirlas intensamente para cruzar áreas abiertas. A pesar de ello, atraviesan los ríos sin problemas. A la charata generalmente se la observa en grupos medianos o grandes, hasta de 15 individuos, frecuentemente cerca de caminos, ríos y lagunas bordeados por vegetación densa. Al ser molestados se alejan rápidamente cruzando a través de la vegetación mediante una combinación de vuelos y saltos de una rama a otra.
Muchos ejemplares de esta ave pueden cantar al unísono, escuchándoselos a distancias de 2 kilómetros, y el macho canta un registro de una octava más baja que la hembra. Al poder cantar a dueto, al mismo tiempo es difícil de distinguir cuántos lo hacen. Las charatas están emparentadas con las gallinas. Todas las aves de esta familia son cazadas en exceso. Viven tanto en el suelo, en los árboles, alimentándose de hojas, frutos, semillas, flores, orugas, lagartijas. Cuando hay sequía y muchos árboles quedan desfoliados y florecen, pueden observarse comiendo flores en los puntos donde los gallos no pueden. Del Hortalis canicolis se conocen 2 subespecies. Hortalis canicolis canicolis, las cuales se ubican en el Chaco del este de Bolivia, al oeste de Paraguay y norte de Argentina. Hortalis canicolis pantanalensis, y se la ubica al oeste de Brasil, específicamente al sudoeste del Mato Grosso. El yacucaraguatá ubica su nido en las ramas de los árboles, los cuales en ciertas ocasiones se encuentran cubiertas por enredaderas. El nido es elaborado y cuenta con una plataforma de palitos, tallos de yuyos, hojas y pajas. Este mide de 18 a 30 centímetros de diámetro total, con una altura de 10 a 11 centímetros y una profundidad de 3 centímetros. Las charatas ponen 4 huevos y empollan 28 días. 2 días después de que hayan salido del cascarón, comienzan a emplumarse. Sus predadores naturales son los gatos monteses, las boas y aves rapaces. La reproducción de estas aves se desarrolla desde octubre a diciembre. En el Chaco paraguayo, su población es muy buena y se la puede observar en grandes grupos en el Chaco húmedo y en el Chaco seco. Sus principales amenazas son la caza furtiva y la pérdida de su hábitat por los desmontes. Jacarandá, nombre científico, Jacarandá mimosifolia, en español, jacarandá, en guaraní, caille popete. El jacarandá o caille popete es un árbol ornamental hermoso, cultivado por sus numerosas flores bellas y grandes, tubulares de color azul violáceo. Posee un follaje frondoso, las hojas opuestas con ejes ramificados, muy grandes con numerosos foliolos diminutos pareados. El fruto es una cápsula redondeada aplanada con numerosas semillas chatas redondeadas aladas. Este árbol es caduco, mediano de 8 a 20 metros de altura, y tiene un diámetro de la altura del pecho de 40 a 70 centímetros. Su copa es redondeada y poco densa, con follaje frondoso. La mayoría de las hojas están agrupadas en la parte terminal de las ramitas tortuosas. Las ramas primarias son largas, formando una copa ancha. El tronco es recto y suavemente curvado, con canales leves en la base. La corteza externa es de color castaño claro y semiáspera, con grietas cortas.
se desprenden en escamas rectangulares pequeñas. Cuando joven, tiene una protuberancia o poro en la corteza que sirve de aireación distribuido en hileras verticales. Al ser raspada presenta un color marrón claro, mide de 3 a 6 milímetros de espesor. La corteza interna delgada es de color claro amarillento. Se torna más oscura cuando es expuesta al aire. Las hojas son opuestas y compuestas con el eje ramificado. Las mismas son muy grandes con una medida de hasta 50 a 60 centímetros de largo, con 10 a 20 pares de pinas. Hay 15 a 30 pares de foliolos en cada pina, casi sésiles lanceolados de 5 a 10 milímetros de largo con ápice agudo, de color verde oscuro mate, la cara inferior pálida. La inflorescencia es una espiga de flores terminales muy grandes hasta de 30 centímetros de largo. Las flores son numerosas, grandes, tubulares de 3 a 5 centímetros de largo. La corola es de color azul violáceo con 5 lóbulos redondeados desiguales. El fruto es una cápsula redondeada, aplanada y dura, negruzca de 5 a 7 centímetros de largo que se abre en 2 partes. Las semillas son numerosas, redondeadas y chatas de 1 a 2 centímetros, de color castaño claro, con ala redondeada membranácea. Florece de septiembre a diciembre y fructifica de agosto a octubre. El jacarandá habita pocas regiones limítrofes del Chaco boreal, tales como los cañones de Cerro León y bajadas cerca de Filadelfia. Es más común en el noreste de Argentina, por ejemplo, en las sierras de la zona de Tucumán. Se encuentra un sitio donde se acumula más agua, juntamente con el urundeilpará, Astronium facciniofolium, urundeilmi, A. urundeuva y otras especies, formando isletas de árboles más grandes. La madera del jacarandá es blanco, amarillenta, semidura y semipesada. Comúnmente no se la utiliza en Paraguay. Es uno de los árboles ornamentales más hermosos que se cultivan en Paraguay, en las calles, plazas y parques. El follaje es como un helecho, el cual sigue brindándole un especial atractivo aun cuando carece de flores. Se distribuye principalmente hacia el noreste de Argentina, Bolivia y noreste de Paraguay. Es sembrado como árbol ornamental en la América tropical y subtropical al noreste de México, la parte sur de Estados Unidos y las Antillas, y hacia el sureste hasta el sur de Brasil. Se lo conoce además por sus otros nombres: Acpejec, lengua mascoy, Paraguay; jacarandá, español-inglés; jacarandá mimoso; jacarandá paulista; palisandra, Brasil; jara-hichca, Perú; flamboyán azul, Puerto Rico; frentre, Islas Vírgenes; flamboyán bleu, Martinica. Isla Poí o Villa Militar,
también conocido con el nombre de Cacique Ramón, puesto de comando de la Guerra del Chaco en su primera etapa. Está ubicado a 80 kilómetros de Punta Rieles y a 60 kilómetros del Fortín Boquerón, en las tierras de la colonia Meno. Isla Poí Fortín, que fue fundado en 1927 por Tranquilino Ortiz Cabral, con el fin de contener el avance de los bolivianos en territorio chaqueño en los años previos a la Guerra del Chaco. Durante el conflicto entre Paraguay y Bolivia, el lugar pasó a ser el centro de operaciones del comandante del ejército, por lo que pasó a llamarse como Villa Militar. Desde Isla Poí salieron la gran mayoría de los contingentes paraguayos hacia el frente de batalla, ya que quedaba a pocos kilómetros de Punta Rieles, lugar hasta donde llegaba el tren desde Puerto Casado, medio que era utilizado para transportar insumos, víveres, municiones y soldados. Incluso, durante la Guerra del Chaco, en la Villa Militar, llegó a funcionar una pista de aterrizaje, que fue utilizado por los aviones paraguayos que participaron del conflicto. Además, será utilizado por el presidente Eusebio Ayala, quien con frecuencia acudía a reuniones con el alto mando castrense para tomar conocimiento sobre el desarrollo de la guerra. Tras varios años de total abandono y deterioro, en Isla Poí fue fundado un museo que busca salvaguardar la memoria histórica del lugar, desde el cual se gestaron las acciones que llevaron al triunfo paraguayo en la guerra. Actualmente, el predio está administrado por la cooperativa Chortizer, una reserva natural de 20.000 hectáreas. Las edificaciones viejas han sido restauradas y hasta hoy en el lugar se conserva vestigios de la guerra, como son las orugas de tanques, restos de armamentos y ruedas de carros. También en el Fortín se encuentra un monumento con el busto de Mariscal José Félix Estigarribia. El museo se encuentra a 25 kilómetros al norte del cruce de los Pioneros por camino de tierra. Como dijimos antes, este sitio es importante porque albergaba la comandancia general del entonces teniente coronel José Félix Estigarribia, comandante del ejército paraguayo, y era un reservorio de agua potable. Y a unos 80 kilómetros de Loma Plata se encuentra la Reserva Natural de Campo María, que alberga un complejo de lagunas saladas, una región que también se conoce como la naciente del riacho Yacaré Sur. Seriamente amenazada, hay contado y sereno, a Isla Poí es un paso obligado de turismo e historia en el Chaco Central. Como nieto de los López, como nieto de los López, Roma Lobo Kendime, Roja Silva Yacueque Paraguay.
Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.